Génesis 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Hubo tarde y hubo mañana, día primero. Dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas que separe unas aguas de las otras. Dios hizo el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento y de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo. Hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Dijo Dios: que se reúnan las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, plantas con semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su especie, con semilla dentro. Y así fue. La tierra produjo hierba verde, plantas con semilla según su especie, y árboles que dan fruto con semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Que haya lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y Dios las puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno. Hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Dijo Dios: que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra surcando el firmamento del cielo. Y Dios creó los grandes cetáceos y todos los seres vivos que serpean y llenan las aguas según su especie, y todas las aves aladas según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios diciendo: creced, multiplicaos y llenad las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivos según su especie, ganados, reptiles y animales salvajes según su especie. Y así fue. Dios hizo los animales salvajes según su especie, los ganados según su especie, y todos los reptiles del campo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado todas las plantas portadoras de semilla que hay en toda la superficie de la tierra, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Esto os servirá de alimento. A todas las fieras, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser vivo, la hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo su ornato. Terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque ese día descansó Dios de toda la obra que había realizado en la creación. Estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra al ser creados. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, aún no había en la tierra ningún arbusto silvestre,
y aún no había brotado ninguna hierba del campo, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que trabajara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un río nacía en Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía formando 4 brazos. El nombre del primero es Pisón, que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es puro, y allí hay también bedelio y piedra de ónice. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea todo el país de Etiopía. El nombre del tercer río es Tigris, que recorre el oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo guardara. Y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento: de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Entonces dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, de modo que cada ser vivo tuviera el nombre que él le hubiera impuesto. Y el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todas las fieras del campo, pero para él no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. Y el Señor Dios, de la costilla que había tomado del hombre, formó una mujer y la presentó al hombre. Entonces dijo el hombre: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque de varón fue hecha. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni toma asiento con farsantes, sino que se complace en la ley del Señor, y noche y día medita en su ley. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, que da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas, cuanto hace próspera. No así los impíos, no así. Son como polvo que dispersa el viento. Por ello los impíos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor vela sobre el camino de los justos, mientras el de los impíos acaba en perdición. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y a Sara de Tamar. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz de Rahab, Boaz engendró a Obed de Ruth, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Eliubiud,
Abiud engendró a Eliaquim, Eliaquim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquim, Aquim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Por lo tanto, son 14 todas las generaciones desde Abraham hasta David, y 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia, y también 14 de las generaciones desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa, y sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Después de nacer Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y les envió a Belén diciéndoles: Id e informaos bien acerca del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para que también yo vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha, y entonces la estrella que habían visto en el oriente se lo colocó delante de ellos, hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Reflexión del día 1 de enero. La Escritura comienza con Dios, que crea todo de la nada. La palabra de Dios es creadora, y desde ella se marca el comienzo de un mundo lleno de belleza, verdad y bondad, muy similar a su creador. El autor del Génesis utiliza su propia creatividad, modelando sus palabras para contar con belleza y brevedad la historia de la creación del Señor. Con atractiva simplicidad emplea patrones de repetición, ilustrando el orden y el designio de Dios de día en día. El autor no es un mero cronista, y el lector de la Escritura es desafiado a leer con atención a medida que la serie de días sigue una pauta más profunda. Los 3 primeros días dan forma a la tierra, y los 3 siguientes llenan el vacío con contenido. Solucionan los problemas de falta de forma y vacío en Génesis 1:2. Y el 7º día no tiene paralelo, así como tampoco la puesta de sol, y por lo tanto ningún final. Lejos de la prosa primitiva, este relato se eleva a poema de alta alabanza, simple pero profundamente sublime. Como diría un sabio escriba más tarde: es gloria de Dios ocultar algo, y gloria de reyes escrutarlo. Proverbios 25:2. Leer la Escritura es, por tanto, una especie de exploración real. En la ciencia, el hombre explora el qué y el cómo del mundo, pero en la búsqueda de la Escritura asumimos la gran tarea de descubrir
el por qué. ¿De qué manera práctica puedes hacer la lectura diaria de la Escritura una parte integral de tu vida espiritual?